Listo, bueno. Bueno, buenas noches. Espero que hayan tenido un excelente día. Vamos ahorita a hablar de los administradores, de la administración de la sociedad. Pero antes de empezar a mirar las funciones que tiene el administrador, quisiera saber si alguno ya tiene algún borrador de los estatutos para que después de que hablemos de la administración de la sociedad y de los administradores, qué funciones tienen y todo eso, la responsabilidad de los administradores, entonces miremos o empecemos a ver cómo sería el tema de los estatutos, de la redacción, de la organización del documento. ¿Quién sería ese valiente, esa persona valiente que le gustaría que lo tomáramos de ejemplo? No hay voluntarios entonces, o sea que ninguno ha empezado a hacer los estatutos. Profe, yo ya recogí los formularios en la Cámara de Comercio, pero no he empezado. No, pero la idea es ver empezar a mirar la estructura del documento, el articulado. Pues Pro- sí, Silvia. no, Claudita, tú, profe, yo mañana saqué libre la mañana para hacer Mañana los ya es estatutos. tarde, por eso había dicho ayer que para que lo No, viéramos hoy. pero creo que no hemos alcanzado. Y listo, ¿Claudita profe. lo hizo? Y yo ya después de que pase lo que dice el profesor de lo que va a explicar, yo le cuento que llevo aquí ya hecho de mi Pero la trabajo. idea es que lo podamos aquí compartir la pantalla para ir. A mí me Ah, gusta cuando hago esta clase presencial, a mí me gusta rayar sobre el texto. Yo digo que los abogados no ayudamos al planeta, que eso es pura paja. Por más de que ahorita las demandas se radican en línea desde hace un año, de que en las entidades del gobierno el papel se imprime por las dos caras, los abogados normalmente tenemos que tener las cosas por escrito, impresas. Y cuando se imprime en el papel, para mí es más fácil rayar, ¿sí? Como cuando ustedes escriben, no sé, creo que hay algunos docentes de algunas materias que les gusta dictar para que ustedes empiecen a escribir y así se les vaya grabando. Entonces a mí me gusta rayar en el papel y no corregir en Word, porque después en Word termino yo haciéndole la tarea y esa no es la idea, ¿sí? Entonces, siempre cuando esta clase se salvaron que no fue presencial, porque me gusta que vaya impreso y rayar. Y las impresiones los abogados las hacemos por una sola cara, por el frente. No somos tacaños ni nada de eso que economía procesal y que imprimir por las dos caras, no. Por una sencilla razón, porque cuando se hace el conteo de los folios en el expediente, se cuenta por hojas, no por caras del papel, ¿sí? Entonces es más engorroso hacer el conteo de la foliatura, de los números de folio, no por hojas, sino por impresiones. Así es más complicado. Entonces, por eso, normalmente los abogados imprimimos solo por una cara del papel y cuando se hace la foliatura, que se coloca un numerito en cada hoja para saber cuántas hojas hay en total en el expediente, solo están impresos por el frente, preferiblemente. Pero no tienes nada impreso, nada escrito, Claudia. Profesor, sí tengo escrito, pero yo todo lo que hago, como no guardo nada, yo lo que hice fue, lo tengo impreso aquí del trabajo mío de la computadora, me tocaría Ah, escanearlo y los presento. bueno, sí, mientras vamos hablando de la clase, pues. Listo, profe, yo ahorita entonces ya empiezo a escanearlos. Pero entonces, bueno, si lo vas a escanear, te va a quedar en PDF. Luego te tocaría entonces usar un convertidor de los que son gratuitos Ahorita, online para Word. listo, profe, ya lo hago. Listo. Bueno,
Bueno, antes de empezar a mirar la norma, ¿qué nombre se les coloca o qué nombre normalmente tiene el administrador de la sociedad? ¿Cómo se le llama normalmente? ¿El gerente? Gerente, Ah, gerente, ¿y cuál otro nombre? ¿Cuál más? Presidente, el Ajá. chairman, ¿Presidente y qué? el chairman, ¿El qué? en la multinacional le dicen el CEO. Ah, bueno, el CEO, pero el CEO viene siendo, digamos, como un poco diferente. No es sí, tan, correcto. no es tan como nosotros llamamos al representante legal como administrador. El CEO es un concepto mucho más puntual, mucho más específico, no tan genérico, diría yo. Digamos que en un lenguaje coloquial de nosotros, podríamos decir como que es el cacao. El CEO es el cacao. El Doni. Bueno, miremos, ahí ya les aparece la pantalla. Sí, profe. Sí, señor. Artículo 196. ¿Cuáles son las funciones y limitaciones que tiene el administrador de la sociedad? Aquí, cuando hablamos hablamos del administrador de cualquier tipo de sociedad, ¿sí? No es que tienen unas reglas para los de este tipo de sociedad y para los de tal otro tipo de sociedad cambian las reglas, no. Estas reglas son comunes para todas las sociedades. ¿Quién me ayuda con el artículo 196? Compañeros. Artículo 196. La representación, perdón. Oscar, te ayudo. Artículo 196. Funciones y limitaciones de los administradores. La representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios se ajustarán a las estipulaciones del contrato social, conforme al régimen de cada tipo de sociedad. A falta de estipulaciones, se entenderá que las personas que representan a la sociedad podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprometidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Las limitaciones o restricciones de las facultades anteriores que no consten expresamente en el contrato social inscrito en el registro mercantil no serán oponibles a terceros. Bueno, entonces, en principio podríamos decir que si la sociedad en el documento de constitución no ha establecido limitaciones para ese administrador, el administrador tendría, o sea, podría hacer cualquier tipo de función, o sea, tendría superpoderes, por decirlo de alguna forma. Entonces, no limitar por parte de la sociedad, por parte de los socios en el documento de constitución, ese ejercicio o esas facultades que tenga el administrador le puede traer a la sociedad a futuro problemas. ¿Por qué? Porque es que el administrador no debemos entenderlo como que sea socio, ¿sí? Partimos de la premisa que el administrador es un externo, alguien ajeno a la sociedad. Entonces, si es alguien ajeno a la sociedad, podría uno pensar que este administrador algunos negocios pues no los haría o es probable que no tuviera como que digamos, el mismo cuidado, ¿sí? A que si de pronto fuera de él el negocio.
Por eso vamos a mirar ahora en el artículo 22 de la ley 222/95 el concepto del buen hombre de negocio, cuando habla de la responsabilidad que tiene el administrador. Pero me voy a adelantar un poquito a explicar eso, qué es el buen hombre de negocios. Si ustedes miran, no sé si han visto que en el Código Civil, en el artículo 63, nos define la culpa. Supongo que ustedes ya se saben la definición de culpa o que por lo menos lo han leído. ¿Sí lo han leído? Ninguno lo ha leído. Bueno, entonces leámoslo. Artículo 63, doctor. Sí, del Código Civil. La ley distingue tres especies de culpa y descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido. Levésimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Ok. Entonces, si nosotros miramos en la definición del artículo 63, nos habla como unas categorías de la culpa. Y la culpa no es más que una negligencia, o sea, de una falta de cuidado. Y bueno, hay una clasificación que no vamos a hablar ahora de esa clasificación. Entonces, así como el artículo 63 nos habla de ese descuido, de esa negligencia, de esa falta de cuidado que tiene el buen padre de familia, esa concepción o ese concepto se traslada al mundo de los negocios, a la sociedad. Entonces se habla del concepto del buen hombre de negocios, así como el buen padre de familia. Pongamos un ejemplo muy elemental. Si alguno de ustedes está en un parque y está con un niño de 2 años y ve que viene un pitbull corriendo hacia donde está el menor, ¿qué es lo menos que ustedes hacen? ¿Cuál sería la reacción natural que hacen? Alzarlo. Alzar al niño y protegerlo, ¿cierto? Que el perro lo muerda a uno. Esa es la reacción innata, porque eso hace una persona que sea cuidadosa, que sea diligente. O sea, todo lo opuesto, no descuidado de que de pronto está por ahí el niño y de pronto el adulto ni siquiera se da cuenta si hay algún tipo de situación así, como que puedan haber este tipo de perros, de razas de perros que son un poco violentas, que pueda estar sin bozal y ese tipo de cosas, y que esté de pronto pensando en la protección del menor. Entonces, eso se traslada al mundo de los negocios. Entonces, el administrador va a realizar todas las operaciones de la sociedad. No significa que porque para evitar perjuicios sea temeroso, porque eso no es lo que se busca. Lo que se busca es que en el concepto del buen hombre de negocios pueda tomar las decisiones analizando todas las variables posibles. Es decir, analizando todos los riesgos que conlleva cada decisión que toma el administrador. Y a eso se refiere el buen hombre de negocio. No es que el administrador va a ser una persona
que no tiene preparación, que no tiene experiencia. Y cuando hablo del administrador, la experiencia no necesariamente la va a dar una formación académica en administración de empresas. Eso es importante, pero no sería lo único. Entonces, ese administrador, teniendo la experiencia, sabe cómo sortear las situaciones para que esa sociedad que él está representando, esos intereses que él está representando, no salgan lesionados. ¿Ok? A eso se refiere el concepto del buen hombre de negocio. No sé si ustedes saben que en el mundo bursátil existen unas operaciones. Cuando hablo bursátil me refiero a las operaciones en la bolsa de valores. Hay unas operaciones que se hacen, digamos, muy riesgosas, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Que así como pueden darle una buena utilidad, puede todo lo contrario, generarle una gran pérdida. Entonces, ese tipo de actuaciones son las que este concepto busca evitar. Que el administrador no tome ese tipo de decisiones como que tan riesgosas sin analizarlas previamente. Porque es que de las decisiones que tome el administrador, a la sociedad le puede ir bien, le puede ir regular, le puede ir muy bien, le puede ir mal o le puede ir muy mal. Y entonces empieza la sociedad, si son actuaciones muy, digamos, repetitivas, que se presentan mucho, puede terminar reduciéndose el capital e incluso terminar en una causal de disolución como las que veíamos ayer en la norma. Entonces, el administrador debe ser alguien que tenga una experiencia, que tenga un conocimiento, pero sobre todo que aplique este concepto. Y más si en esas facultades que se le han dado al administrador no se han puesto límites, no se han puesto tantas limitaciones. Yo aconsejo, como abogado, cuando realizo la constitución de una sociedad, yo aconsejo ponerle limitantes al administrador en esas facultades. Por ejemplo, que operaciones que haga, sea de compra, de celebración de contrato, lo que sea, que superen cierto monto, requiera de la autorización del órgano máximo, o sea, de los socios. Que los socios puedan enterarse cuando se va a realizar o a tomar una decisión o a realizar la firma de un contrato de una suma representativa. Entonces, podría considerarse, dependiendo del tamaño de la sociedad, que esa suma pudiera estar alrededor de unos 100 salarios mínimos. Entonces, quedaría, por ejemplo, dentro de las facultades, que todas las operaciones o celebraciones de contrato que vaya a realizar el administrador y que superen la cuantía de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, deben ser aprobadas mediante acta por parte del órgano máximo, llámese la asamblea de accionistas o junta de socios. Eso permite darle seguridad a ambas partes, no solamente a los socios de que ese administrador no va a ir a tomar decisiones riesgosas, ¿sí? Uno, y dos, también le sirve al administrador de que se cure en salud, que los socios tenían conocimiento y le autorizaron la operación. Porque es que lo veremos ahora más adelante, que el administrador tiene una responsabilidad, no solo civil, también penal. Entonces, esa es una situación o una recomendación que beneficia a ambas partes, tanto a los socios como al propio administrador. Pero no es la única limitante que puede colocarse por parte de los accionistas. Los accionistas pueden colocar, o los socios pueden colocar otras, ¿sí? Otro tipo de limitantes y que debe respetarse dentro de la sociedad. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? No, señor, hasta el momento no. No, señor. Ok.
Bueno, sigamos entonces. El 198. ¿Quién me ayuda con el 198? Artículo 198. Determinación de periodos y elección de administradores. Cuando las funciones indicadas en el artículo 196 no correspondan por la ley a determinada clase de socios, los encargados de la misma serán elegidos por la Asamblea o por la Junta de Socios, con sujeción a lo prescrito en las leyes y en el contrato social. La elección podrá delegarse por disposición expresa a los estatutos en juntas directivas elegidas por la Asamblea General. Las elecciones se harán para los periodos determinados en los estatutos, sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo. Se tendrá por no escritas las cláusulas del contrato que tiendan a establecer la inamovilidad de los administradores elegidos por la Asamblea General, Junta de Socios o por juntas directivas, o que exijan para remoción mayorías especiales distintas de las comunes. Ok, entonces, ¿cuánto creen ustedes que podría considerarse o podría colocarse por parte de la sociedad como un periodo de tiempo para ejercer este cargo? Un año, doctor. Por lo general, por lo general se hace un año y no puede ser reelegido después de 5 veces consecutivas. No, creo que depende ¿Los de la 4 constitución. años? La gente puede colocar, normalmente colocan un año, ¿sí? Pero tengan presente algo, que es que la sociedad no va a quedar acéfala, o sea, no va a quedar sin cabeza, sin representante legal. Entonces, por más que se establezca un plazo, o sea, es válido colocar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, el tiempo que ustedes consideren. La sociedad, si esa persona cumplió el periodo, la sociedad no puede quedar sin representante legal, sin administrador. Va a seguir. Lo colocaron por 1 año. Fue elegido el 15 de marzo del 2020. Llegó el mes de marzo. No se, digamos, no se realizó la reunión. Significa que entonces el 16 de marzo ya ese administrador dejaría de ser el administrador de la sociedad, porque el periodo era por 1 año. No. Creo que sigue, doctor, ¿cierto? Exacto. Sí. Muy bien, Porque- doctor Romero. Sí, porque no hicieron la junta, ¿cierto, doctor? No llamaron a realizar la junta, pues automáticamente sigue ahí el personaje ahí en su cargo, ¿cierto? Exacto. Mientras no haya sido elegido el reemplazo, va a seguir así haya pasado el tiempo. Entonces, aun cuando la norma dice que puede establecerse un periodo de tiempo, yo considero que eso es algo que no vale la pena ponerlo, pero la norma lo indica y es mi deber enseñarlo. ¿Por qué no vale la pena colocarlo? Porque es que si, como el ejemplo que coloqué, si cumplió el periodo de tiempo y no fue reelegido ni fue reemplazado, la persona sigue en el cargo. Entonces ahí no tiene tanta gracia colocar el periodo de tiempo. Asimismo, tampoco significa que si la persona fue elegida el 15 de marzo del 2020, no se pueda remover antes del 15 de marzo del 2021. Se puede celebrar, por decir algo, el 31 de enero del 2021 se realizó la reunión. Se pudo en ese momento, antes de cumplir el año, tomar la decisión de decirle chao pescado y nombrar otro perfectamente. Así no haya cumplido el periodo para el cual hablan los estatutos. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Doctor, pero en ese caso, cuando no se
Doctor, te hago una pregunta. En ese caso, cuando el administrador no... No se te escucha. Doctor, mientras tanto, digamos que cuando hay cómo se configura la figura, valga la redundancia, la figura de la contratación, ¿cierto? Si yo contrato a un gerente, si yo contrato a un gerente a término indefinido, ¿cierto? Que es el representante legal, entonces digamos que en ese sentido, ¿cómo aplica frente a la norma que estamos hablando? Es que no importa porque cuando se realiza la reunión ordinaria, que es cuando va a presentar el informe de su gestión, ahí los socios van a tomar la decisión si continúa en el cargo o si le dicen chao y designan otro. Ahí al momento de presentar su gestión. Entonces, aun cuando la norma dice que se coloque, yo no digo que no lo coloquen, pero eso no es una camisa de fuerza, porque igual la persona va a seguir vinculada hasta que no tenga el reemplazo. Ok, gracias. ¿Quién era el otro que iba a decir? Albey, creo que era. Sí, doctor, yo te estaba comentando, no sé, ¿sí me escuchas? Ajá. Que decía, o sea, si el administrador se le cumplió el plazo, pero no está elegido el sucesor, tengo entendido que es la Junta o el Consejo quienes extienden el contrato para que él continúe. O sea, no es automáticamente que él se renueva y continúa, sino que es a través de la Junta Administrativa que lo aprueba. No, lo estás interpretando al revés. Porque no estoy diciendo que no sea así, porque es que la sociedad, el ejemplo que puse, lo designaron el 15 de marzo del 2020 y los estatutos dicen que por un año. ¿Cuándo terminaría su periodo? El 15 de marzo del 2021. El 15. Llegamos al 16 siguiente, de marzo, o ponle el 20 de marzo del 2021, ya pasó el año. Entonces, según esa interpretación, como todavía no se ha reunido la Junta, ya esa persona no sería el administrador. Va a seguir siéndolo hasta que no se celebre la reunión y sea que se ratifique o que se modifique o que se reemplace. Porque no puede quedar la sociedad. Porque nosotros, o sea, nosotros tuvimos un conjunto, una propiedad horizontal, y cuando entró la pandemia, obviamente que el administrador se le debería hacer la asamblea en marzo, el 28 de marzo, pero como entró la pandemia y no se podía hacer la reunión, entonces se reunió el consejo, y el consejo le pospuso el contrato, se lo amplió por 6 meses más. Pero ya eso es otra cosa que vamos a mirar ahora, porque puede delegarse. Vale. O sea, el órgano máximo puede delegarlo en los estatutos, que sea elegido el representante legal, el administrador, por la junta directiva en caso de que tenga junta directiva la sociedad. Puede la elección es de la asamblea o junta de socios, de la asamblea de accionistas o junta de socios. O sea, de ese órgano máximo donde están representados todos los socios. Ellos son quienes eligen al administrador. Pero ellos pueden, si la sociedad tiene junta directiva, acuérdate que la única que tiene que tener junta directiva es la sociedad anónima. Si la sociedad tiene junta directiva, ellos pueden delegar, pueden. No es que sea una obligación delegarlo. Cosa diferente ocurre con la propiedad horizontal, donde en la propiedad horizontal dice que siempre va a haber un consejo de administración. Después de que hayan, creo que son más de 30 unidades, me parece, que dice la 675. Entonces, allá sí, en el artículo 55. Allá es diferente. Acá en la sociedad no puede quedar sin representante. Igual en la propiedad horizontal. La propiedad horizontal tampoco puede quedar sin representante. Tiene que tener el administrador. Obviamente. Y si un caso de aquel faltar, está el presidente del consejo que lo reemplazaría en un caso. Pero mientras se hace Pero la Junta, por eso menciono no la excepción, sino la regla general.
¿Por qué? Partiendo de la premisa de que la única que tiene obligación de tener junta directiva es la anónima. Y si estamos hablando de una SAS o de una limitada, de una encomandita, donde no tienen junta directiva, ¿sí? En la anónima, listo, puede delegarse en la junta y la junta elige, pero en el resto, que son la mayoría. Doctor, pero en las otras tienen su directivo, ¿cierto? No, no, quizás no me he hecho entender. La sociedad, en términos generales, cualquiera que sea la sociedad, tiene esa junta de socios o asamblea de accionistas, ¿sí? Que es donde están reunidos todos los socios. Ellos son los socios los que designan el administrador de la sociedad, ¿sí? Ellos. El administrador, ¿quién es? El representante legal, quien va a ejercer todas las actuaciones en cabeza de la sociedad. Lo que pasa es que Albey estaba haciendo la comparación con la propiedad horizontal, pero ahí digamos que no creo que sea bueno hacer la comparación en este caso así, porque se da para interpretaciones de pronto diferentes a lo que debería ser. Cosa diferente es que yo utilice el esquema de la sociedad para compararlo cuando hablo de la propiedad horizontal, pero no al revés porque se puede generar ese tipo de confusiones. Miremos entonces el 199 y el 200. ¿Qué me ayuda con el Artículo 199? 199. Periodo y remoción de otros funcionarios elegidos por asamblea. Lo previsto en los incisos segundo y tercero del artículo 198 se aplicará respecto de los miembros de las juntas directivas, revisores fiscales y demás funcionarios elegidos por la asamblea o por la junta de socios. Artículo 200. Responsabilidad de administradores. Artículo subrogado por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995. El nuevo texto es el siguiente. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasione a la sociedad, a los socios o a terceros. No estarán sujetos a dicha responsabilidad quien no haya tenido conocimiento de la acción, omisión o haya votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten. En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador. De igual manera, se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención o lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos, el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar. Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal. Se tendrá por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades ante dichas o a limitarlas al importe de las cauciones que haya prestado para ejercer su cargo. Ok. Entonces miramos aquí que hay una responsabilidad que se le endilga al administrador por esas decisiones que toma el administrador, como yo lo mencionaba ahora hace un momento. Miremos ahora la ley 222 de 1995.
¿Ya les aparece? Sí, señor. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo el artículo 22? Artículo 22. Administradores. Son administradores el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de junta o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. Ok. Bueno, ahí miramos una gama un poco más amplia de los representantes del administrador. Miremos el artículo 23 y ya hablamos de esto. Artículo 23. Deberes de los administradores. Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. En el cumplimiento de su función, los administradores deberán, primero, realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias, velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría fiscal, guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad, abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada, dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos, abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales existan conflictos de intereses, salvo autorizaciones expresas de la Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas. En estos casos, el administrador suministrará al órgano social correspondiente toda la información que sea relevante para la toma de decisión. De la respectiva determinación deberán excluirse el voto del administrador si fuere socio. En todo caso, la autorización de la Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas solo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad. Ok. Veremos ahora el 24. La responsabilidad. Artículo 24. Responsabilidad de los administradores. El artículo 200 del Código de Comercio quedará así. Artículo 200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o por culpa ocasiona la sociedad, a los socios o a terceros. No estarán sujetos a dicha responsabilidad quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten. En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador. De igual manera, se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contradicción o lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos, el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por perjuicios a que haya lugar. Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal. Se tendrá por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de esas responsabilidades antedichas o a limitarlas al imponer de las cauciones que haya prestado para ejercer sus cargos.
Ok, y ahora miremos la acción social de responsabilidad. Artículo 25. Acción social de responsabilidad. La acción social de responsabilidad contra los administradores corresponde a la compañía, previa decisión de la Asamblea General o de la Junta de Socios, que podrá ser adoptada aunque no conste en el orden del día. En este caso, la convocatoria podrá realizarse por un número de socios que represente por lo menos el 20% de las acciones, cuotas o partes de interés en que se haya dividido el capital social. La decisión se tomará por la mitad más una de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión e implicará la remoción del administrador. Sin embargo, cuando adopta la decisión por asamblea o junta de socios, no se incide la acción social de responsabilidad dentro de los 3 meses siguientes. Esta podrá ser ejercida por cualquier administrador, el revisor fiscal o por cualquiera de los socios en interés de la sociedad. En este caso, los acreedores que representen por lo menos el 50% del pasivo externo de la sociedad podrán ejercer la acción social siempre y cuando el patrimonio de la sociedad no sea suficiente para satisfacer sus créditos. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos individuales que correspondan a los socios y a terceros. Ok. Bueno, respecto de esto que hemos visto de la responsabilidad que tienen los socios. Los socios, como decía hace un momento, los socios tienen que tomar decisiones que sean las mejores para la sociedad, porque si no, estarían enfrentándose a una responsabilidad por esas decisiones que están tomando ellos. Y esas decisiones que se tomen o esa responsabilidad que se tome por las decisiones tomadas por parte del administrador van a ser si estuvieron acorde a decisiones que una persona en la misma situación y bajo, digamos, las mismas condiciones que ese administrador hubiese tomado, si hubiesen sido las aconsejadas. ¿Qué preguntas o qué opiniones frente a esta parte de la responsabilidad que tiene el administrador? ¿Ustedes creen que el administrador tiene demasiada responsabilidad según lo que dice acá la norma o que por el contrario debería ser un poco más fuerte la responsabilidad que tuviera el administrador? Profe, pues la idea de los administradores o los gerentes normalmente es como delegar, ¿no? Pero sí tienen decisiones y decisiones relevantes, me imagino. O sea, te iba a preguntar como por ejemplo temas de compras, ¿por qué tan restringido el tema? Temas de compras o temas de adquisición o cosas que tengan que sean relevantes para la empresa, me imagino. Bueno, lo que se busca no es que no se hagan, digamos, las operaciones porque precisamente la sociedad tiene que desarrollar contratos y celebrar operaciones para que pueda desarrollar su objeto social, que al final para eso fue que se creó la sociedad. Pero lo que busca aquí la norma es que haya como un equilibrio entre, digamos, el desarrollo de ese objeto social que implica la celebración seguramente de contratos y de operaciones, pero que al momento de tomarlas sea consciente ese administrador sobre, digamos, las mejores condiciones de ese negocio. Porque como lo decía al principio, el administrador normalmente no va a ser socio. Entonces, si el administrador no es socio, no pensará, entonces como no es administrador, no va a tener el mismo cuidado. Como cuando de pronto ustedes ven que
No sé si a ustedes les ha pasado cuando van manejando que uno ve como que a veces ciertos conductores de servicio público, especialmente taxis, se meten por el medio de los carros como si fueran motos, ¿sí? Y entonces, lo primero que a mí se me viene a la mente, por ejemplo, ese es el conductor, o sea, no es el dueño del carro. Porque si fuera el dueño del carro, no va a tratar de meterse en medio y que lo puedan rayar, lo puedan chocar o ocasionar un accidente, ¿sí? Entonces, como que a eso es lo que me refiero, como que en esas decisiones que tome, las tome como si él fuera el dueño, como si él fuera el socio, ¿sí? Que cuide, digamos, los intereses de la empresa. Dime, Wilfredo. Ok. Sí, doctor, buenas noches. Aquí analizando el artículo anterior que se leyó, el artículo 24, el artículo 200, perdón, en el tema de que los administradores responderán solidariamente e ilimitadamente por los perjuicios, pero también aquí habla de un caso de incumplimiento de extralimitación de sus funciones o violación a la ley o en sí al tema estatutario. Y esto se ve mucho por parte de los administradores. Cuando se habla de que afecta a terceros, estos terceros, que no sería el consejo, serían entonces, por decir algo, los arrendatarios de la propiedad del apartamento ahí en la propiedad horizontal, porque si bien es cierto, estos administradores... Espera que me revolviste un poco de cosas ahí. Empezaste hablando del representante legal, me estaba hablando ahora de propiedad horizontal. Sí, Aclárame, porque me revolviste varias cosas. sí, doctor. Estamos hablando sobre los... Ah, no, qué pena, sí, qué pena, me confundí. Lo relacioné con el tema de la propiedad horizontal, en el tema de los administradores. Sí, igual, los administradores también tienen una responsabilidad en la propiedad horizontal, pero lo que pasa es que me hablas de arrendatario, de no sé qué, del arrendador, de Sí, varias porque, cosas. o sea, ¿a qué me refiero, doctor? Cuando dice que se afecten a terceros, esos terceros no necesariamente son los socios que hacen parte de esta sociedad, valga la redundancia. ¿Quiénes son los terceros? Es mi pregunta realmente. Los terceros son los que no son socios. ¿Por qué? Porque el administrador al final está ejecutando las decisiones y celebrando actos en nombre de los socios. Que los socios son los que han delegado a esa persona para que esa persona ejerza todas las funciones de la sociedad y desarrolle esa actividad. Entonces, cuando hablamos de tercero es a alguien fuera de la sociedad. A eso se refiere terceros. Perfecto, gracias, doctor. Dime, Ricardo. Sí, ahí digamos que yo estoy muy de acuerdo con el artículo que acabamos de leer y definitivamente pues el alcance que se le debe dar al administrador gerente o como queramos designarlo, es que ese personaje tiene que estar muy enfocado pues a la visión de la compañía, ¿cierto? Y por eso es que, y digamos, tiene las calidades técnicas, jurídicas o no necesariamente jurídicas, pero sí todas las técnicas y la preparación para poder desempeñarlo. Entonces, definitivamente, esa expresión de ser un buen hombre de negocios es lo que lo debe caracterizar y realmente, en caso que él no dé cumplimiento a eso, por eso es que se está diciendo que se va a volver, que será solidario, pues, en todas las actuaciones que él realice. Entonces, definitivamente, pues yo sí pienso que cuando uno le da el poder a un gerente, tiene que darle una autonomía para que él pueda, pues, desempeñar, pues, todas las funciones y tenga el alcance que uno desea. Muchas gracias. Ok. Albey. Sí, doctor, yo decía, pues una sociedad o una empresa, llámese del desempeño diferente que tenga, pues tengo entendido que si uno contrata un gerente o un administrador es para que impulse la empresa hacia adelante y a un buen desarrollo. Entonces, por lo tanto, ahí se debe tener esa habilidad de escoger esa persona que tenga esa habilidad y esa táctica para sacar la empresa hacia adelante, porque usted está soltando, o sea, la empresa está poniendo su activo en las manos de esa persona, del administrador, que es el que va a hacer crecer todo tu patrimonio o toda la empresa. Y no solamente o sea, va a ser la representación, la cara de todo de los socios y la empresa como tal. Ok. ¿Alguien más?
Poco se le escucha, doctor, se escucha lejos. Que si alguien más iba a hacer algún aporte o pregunta. Efraín. Doctor, esos gerentes o administradores o presidentes, los que manejan dinero para hacer esos requerimientos de la compañía, ¿ellos manejan alguna póliza de manejo? Bueno, normalmente, si son pequeñas empresas, no se ponen a exigirle eso. Pero podría ser de pronto para una empresa mediana o grande. Depende también del tamaño de la empresa. Porque pues una empresa donde va de pronto a tener unos recursos bastante grandes y donde va a tener digamos como que la posibilidad de no tener tantas limitaciones para celebrar el contrato, podría ser aconsejable hacerlo. Ah, ok, doctor, gracias. ¿Alguien más? Bueno, doctor, sí, una preguntita. Ahí, por ejemplo, el administrador es una persona muy enfocada en el alineamiento de su labor, de su trabajo. Tiene que hacer crecer esta empresa, porque de ahí yo diría que si no la hace crecer, si no funciona, creería que los socios hacen esa reunión extraordinaria y de ahí depende de su trabajo, puede ser, ¿cierto? ¿No me sirve o sí me sirve? Aquí estoy bien enfocado. No, normalmente las empresas no pueden, digamos como que tratar de hacer ensayo-error, ¿sí? Más bien cuando contratan, tienen que hacerlo es precisamente bajo la convicción de que a quien están contratando es la persona idónea. Bueno, muy bien, doctor, por la aclaración. No, la pregunta que dice Pedrito es cierto, pues si lo escogieron y tendrá una excelente hoja de vida, pero si no dio pie con bola, tocará cambiarlo. Claro, como es removible, o sea, no, por eso decía hace un rato que lo de los periodos, eso y nada es lo mismo, porque en cualquier momento pues se puede remover. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda? ¿O pasamos a revisar el documento de la doctora Claudia? Proceder. Si puedes compartir la pantalla, Claudia, mejor. Sí, señor, ya lo estoy haciendo. Listo, profe, ahí ya está. Bueno, lo primero, ahí donde va el título. No, arriba, en la primera, ahí. Donde dice Sociedad Comunitaria de Operaciones, pues sería el nombre. ¿Cómo se va a llamar la sociedad? Se va a llamar King Green. Entonces ahí iría el nombre. Laura, una A. King Green SCA. Bogotá, Panamá, ¿sí? Amor, estoy en clase, es que tengo el micrófono abierto. Listo, profe. Ok. Pero ahí donde dice Sociedad Comunitaria de Operaciones, SCA, la abreviatura. Listo. Listo, profe.
Ok. Duración, 25 años. El objeto. Bueno, en cuanto al objeto, te recomendaría lo siguiente. Puedes colocar, la sociedad tendrá por objeto social o desarrollará en su objeto social las siguientes actividades. 2 puntos. Y las enumeras. 1, Listo. tal cosa. No 2. he terminado, no he terminado porque es que todos los días se me ocurre alguna cosa diferente. Claro, puede tener muchas actividades, pero La es mejor sociedad así como numerarla. Teacher, es que no lo entendí. ¿La sociedad tendrá qué? La sociedad tendrá como objeto social o desarrollará como objeto social, cualquiera de las dos, las siguientes actividades. Dos puntos. Primero. Exacto, y le pones 1, tal, 2, tal. Listo, teacher. Entonces aquí le coloco aquí. Listo, ya entendí y ya y ahorita lo vuelvo y lo cambio. Listo. El capital. Bueno, ahí en el capital, para el caso tuyo, podrías hablar de las acciones, ¿sí? Para los socios comandatarios. Y entonces colocar cuánto va a ser el valor del capital autorizado, cuánto sería el de suscrito y el pagado. Capital suscrito y Pagado. Y capital pagado. Listo. Entonces eso que escribí ahí está mal, porque yo le asigné unos colectivos, otros comandatarios. No, sí, puede, claro, van a estar los socios gestores, que mínimo va a ser 1, y comandatarios deben ser 5. Entonces creo que quedó mal, porque colectivo hay 1 y comandatarios hay 1, 2, 3, hay 4. Y pues lógico, en total me faltaría 1. Porque hay 1 colectivo que es el primero y los otros 4 son comandatarios. Ok, sí, te faltaría 1. Vamos a meter a Luis ahí. Luis, ¿cómo es su apellido, su nombre completo? Luis Benítez Niño, Luis Eduardo Benítez Niño, mi doctora. Listo, ven. Ya acabo de arreglar el resto. Luis Eduardo, Luis Eduardo. Listo, profe. Bueno, eso de las acciones, de pronto es lo que pero no le pongan, no las diferencies, porque ¿No? serían ordinarias, todas iguales. Arreglar. Todas son ordinarias. Listo, yo lo arreglo después. Ordinarias. Entonces le quito lo de clase A y clase B. Ajá, exacto. Clase A y B. Después viene la administración. Ajá. Bueno, normalmente ahí no se coloca cifras de cuánto se le vaya a pagar. Listo.
ese te desarreglar también. Y bueno, acuérdate que aquí nosotros en Colombia acostumbramos a poner es el salario mensual, no por año. Ah, no por años, listo, entonces será, O sea, no es que no se pueda, sino que digamos no estamos familiarizados a usar la contratación así por años. Eso, o las únicas que lo hacen son las entidades públicas, cuando hacen un contrato de prestación de servicio que ponen la totalidad de los meses y cuánto es el valor total del contrato. entonces le quito el tiempo, la duración del cargo, se la quito. No, el tiempo lo puedes dejar, aunque me parece alto. Sería mejor un año. Listo. Listo. Y si le coloco cifras, entonces se lo coloco en salarios mínimos, Sí, pero ahí junta de socios no va, porque ¿no? ahí hay asamblea. Entonces le quito eso. Sí. Bueno, pero yo ahí, hasta ahí voy, yo no tengo más. Ahí no he terminado. Mira, ahí se me acabó el trabajo. No, pero lo veo que lo llevas bastante adelantado. Pero me falta un jurgo. Hasta ahora voy ahí, profe. Pero bueno, lo tienes ahí un poco adelantado. Listo, profe, gracias. ¿Alguien más o Claudia fue la única valiente que... Bueno, ¿y ahora cómo hago para salir de acá? Profe, yo tengo uno sobre acciones, sociedad colectiva, pero también o sea, el formato y llené hasta 4 artículos. No importa, si quieres puedes proyectarlo. Y ahí vamos mirándolo. Bueno, y la cosa es como proyecto. Espérame, profe, un segundo. Porque es que yo estoy conectada al celular, entonces me tengo que conectar del computador y proyectar. Ujú. Ok. Ya. Ya va. Entonces. Ay, ya va, profe. Espérame porque tengo que abrir el este. Digamos que lo que tengo en rojo es como las dudas que tenía, pero chapa. La sociedad colectiva es diferente a la que estaba haciendo Claudia, ¿cierto? ¿Claudia cuál está haciendo? Sí, claro. Claudia está haciendo la asociación comandita por acciones. Comandita por acciones, listo. Entonces la colectiva es parecida a una SAS, ¿cierto? No. Más parecida a la SAS es la comandita por acciones, bueno, teniendo en cuenta de que habla de acciones y el número de socios y eso. Ok, entonces te voy a mostrar cómo... Ay, ¿cómo es que la estoy poniendo? Listo. Entonces me conecté. Mucha cosa. Entonces le doy compartir pantalla. Ajá. Listo. Y el Word. Ajá. Creo que ahí, profe. Ahí donde dice arriba, igual, constitución de sociedad colectiva, sería el nombre. ¿Cómo se va a llamar la Sí, sociedad? ok. Pues es que tengo un nombre de borrador. Inmobiliaria Hoyos Arias, espérate. Hoyos Arias SAS, pero es que no sé si es colectiva, ¿va con SAS?
No, es que igual los estatutos son muy similares para todas. No Es que leí importa que si los lo tomaste el modelo de una SAT, no importa. Ah, sí, es de unas, digamos que leí que los estatutos son, la de colectivo es como hermanos, cosas así como más, como de socios, que diga que diga la representación de los socios. Pero bueno, entonces queda SAS. Nombre, especie, esto va en la contrato, o sea, aquí dice capítulo primero. Sí, claro, eso puedes ponerlo. Explica de qué se trata el capítulo. Dice, se trata de especie, domicilio, objeto y duración. ¿Cierto? Entonces, sí, tiene artículo primero. La sociedad girará bajo la razón social inmobiliaria Hoyos y Arias A. Tendrá carácter de sociedad regular colectiva de comercio con un domicilio principal. Ah, bueno, esto sí lo tenía que haber hecho. Bogotá, ¿cierto? Departamento Cundinamarca, o sea, Bogotá, Bogotá. Bogotá S. Entonces no le pongo departamento, le pongo Bogotá Distrito Capital. ¿Sí? Ajá, Bogotá Distrito Capital, sí. Listo. República de Colombia. Listo. Bogotá S. República de Colombia. Listo, entonces dice que segundo, el objeto social versará primordialmente sobre actividad inmobiliaria. No sé qué más. El objeto social igual. El objeto social Pueden ser varios. versará sobre 1, tal cosa. 2, tal cosa. Sí, pueden ser varios, listo, que tengan relación con la misma actividad. O no necesariamente. Ah, ok. Y no se pone el código SIU, nada de eso. No, aquí no va ese código SIU, eso va en el formulario, lo cual lo miraremos en estos días. Listo. Artículo 3º de ese capítulo dice que la sociedad durará por el término de 5 años, importados a partir del día 1 de enero corriente. ¿Está bien? 5 años, tan poquito. Ah, ¿le pongo más? No, no tengo ni idea. ¿10? Sí, puede ser. Listo. Capítulo 2º. Capital y socios. Entonces dice artículo 4º. El capital le puse 10 billones, es que yo no voy a constituir eso. ¿Hay que ponerle más? No, está bien. El valor está bien. Aquí dice, para todos los efectos que fueron necesarios se considera representación o dividido en... Eso fue lo que nos explicaste. Ahí sería entonces, como es una sociedad colectiva, ahí vas a hablar de partes de interés. Los 10 millones lo divido en cuántos 1.000 pesos. Dice, ahí es 1.000 pesos. Ajá, y le colocas y entonces eso van a ser el número de partes de interés. 500.000. Serían 20. 20 partes. En 20 partes para que cada una valga 500.000. Sí, exacto. Entonces, esto aquí va el valor. Listo, yo lo organizo. Partes de interés, un valor nominal de... ¿Lo mismo? Entonces, que hace dos referencias. Que para los efectos que fueren necesarios se considera representado dividido en 500.000 pesos. No, en 10 millones Derechos de o pesos. partes. Ah, entonces, Partes, ok. partes. Listo, entonces partes. Ya, quería ver. 20 partes que sería de 500.000 pesos cada uno. Ajá. Listo. 500.000. Y entonces ahí ya se divide cuánto es lo que aporta cada uno. Listo. Cada uno de derechos o partes que no están representados por títulos ni negociables en el mercado, pero sí pueden cederse por escritura pública por el cumplimiento de los requisitos que más adelante se estipulan. Artículo 5º. Profe, es que es muchas cosas. Pues solo te quería, como lo de la introducción, si quieres Ahí dejamos igual así. el 4º y el 5, los dos se fusionarían en uno.
porque estás hablando de lo mismo. Sí, sí. El capital social y los derechos o partes de interés en que se haya habido, sí es lo mismo. Listo, entonces aquí no hay quinto. Listo, aquí sería el sexto, este sería el quinto entonces, y el quinto habla de los socios han suscrito y pagado directamente sus respectivos aportes ante la satisfacción de la sociedad y en forma de que seguidamente se dice, los socios, el dinero en efectivo, entregaron a la sociedad que están dando y recibido. El socio tal, dice cuántos socios. Listo, aquí está lo de la junta directiva. Capítulo tercero. Pero ahí le vas a quitar porque el órgano máximo acá va a ser la junta de socios, entonces solo junta de socios. Junta de socios y el gerente. Hay tres, dice Asamblea General de Socios. Ahí Pues junta. es que realmente... Junta. Entonces junta, listo. Entonces junta de socios. Aquí... ¿Por qué asamblea no, profe? Qué pena. Porque las asambleas son de las sociedades de capital, las anónimas. Anónima, en comandita por acciones, las SAS. O sea que solo voy a tener junta de socios y un gerente. ¿No tengo junta directiva? No, la única que va a ponerle junta directiva es la anónima. Bueno, entonces el gerente es una sola persona. Exacto. Que es general. Y no necesito nada más y se puede constituir con 2 personas. Sí, claro. Ok, pensé que le tenía que poner a alguien. Listo, Entonces, profe, si son dos quieres. socios, uno puede ser el representante legal o el gerente y el otro puede ser el suplente, el subgerente. Así es. Listo, entonces, gerente y un subgerente. Listo, entonces lo aclaro acá. O un director comercial. ¿Se puede? Pero ya el director comercial sería, digamos, como unas subdivisiones internas, pero no es necesario colocarlo en el documento de constitución. Bueno. Sí, como los cargos ya administrativos, que sea subgerente, que sea director comercial o que sea otro cargo. Listo, profe. Ahí va entonces, sigue la asamblea. Pero en este sí se puede, era la pregunta. Y lo de arriba. Sí, claro, claro que sí. Dice que cargo de revisor fiscal, no tengo. No, ahí no es obligatorio. El revisor fiscal al momento de constituirse es obligatorio solo en la anónima. Sí, la de colectiva no. Junta directiva se compondrá de 3 miembros. No, de 2. Bueno, puedo poner a alguien más, sí, para que no quede tan... Listo, capítulo sexto. Gerencia de ventas, aquí se dice que mencione gerencia de ventas. ¿Lo hago en los estatutos? No, porque ahí solamente vas a hablar del representante legal. Esa parte de ese capítulo puedes borrarlo. Es que tiene muchos, listo. Funciones del gerente administrativo, no tengo gerente. Pero sí dice las funciones de cada uno. Aquí sí. Son funciones del gerente general. Este sí lo hago. Las funciones del gerente general. Que dice que presidir asamblea. Funciones del gerente administrativo. Entonces sería funciones del subgerente. ¿Cierto? No, porque el subgerente va a tener las mismas funciones del gerente. Solo que el subgerente pues va a reemplazar al gerente en las faltas temporales o absolutas. Pero son las mismas funciones. ¿En las funciones del subgerente se dice reemplazar al gerente o no se dice? Sí, claro, eso puedes decirlo. Funciona, reemplazar al gerente en las faltas, ¿qué? Temporales o absolutas. Disculpe, profe, ¿en las qué? ¿Qué dijo? Disculpe. Faltas temporales o absolutas. Gracias. Y prácticamente ya. O sea, porque ya se sabe cuáles son las funciones del gerente, entonces las del subgerente son las mismas, pero reemplazando al gerente. Exacto. Balances y distribución de utilidades y pérdidas. Cada año, el 31 de diciembre, se verificará el inventario, ¿eso también lo hacen? Sí. Sí, claro, hay que ponerlo.
Listo. Entonces tengo que quitar muchos artículos y un capítulo. Listo, El mejóralo artículo... y ya por lo menos veo que tienes una estructura. Ya estás avanzando en el... Sí, sí, sí. Y ya entiendo con lo que nos ha explicado. Yo creo que todos ya hemos entendido. Listo, profe. Listo, bueno, Perfecto. entonces nos vemos mañana. Mañana seguiremos hablando entonces de las sociedades como tal y hablaremos sobre el capital. Explicaré un poco más a profundidad sobre el capital, especialmente cuando hablamos del cuadrito, que veo que no lo han puesto así, para que, No lo manejamos todavía. para que vean cómo hacer el cuadrito, que es mucho más fácil. Bueno, nos vemos entonces, no se les olvide contestar los foros. Gracias, profe, muy amable. Feliz noche. Bueno, profesor, gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Buenas noches.